Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quinóticas, quinóticos, soy David Martos. Estamos en este ciclo de entrevistas. Es un producto informativo que nos hemos sacado un poco de la manga en esta temporada de Premios Española, que se llama Razones para, y lo que intenta es poner en valor las películas candidatas a los premios, también los cineastas y las cineastas que están detrás. Y en el caso de esta entrevista, en Razones para, estamos con parte del equipo de Segundo Premio. Por ejemplo, nos acompaña Isaki Lacuesta, que es uno de sus directores. ¿Cómo estás, Isaki? Muy bien, representando a Paul Rodríguez, codirector. Exacto, que no ha podido estar hoy con nosotros, pero bueno, tenemos aquí aparte del equipo de dirección y a Cristóbal García, que es productor amateur un poco, pero bueno, digamos que es uno de los productores de la película. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, muchas gracias. También en representación del resto de compañeras y compañeros. Bueno, es que es una película con muchísimas cabezas, es una película mosaico en muchos sentidos, que tiene muchísimas partes de producción, esta codirección, hubo un director antes que luego cambió, en fin, es un poco película medusa que ha acabado siendo esto que es, ¿no, Isaki? Sí, es una película que desde el principio, cuando me llega a mí, pensé que podía ser muy collage, y ahora que lo dices me doy cuenta de que ya era collage antes, o sea que igual ya estaba despedazada sin querer. Sí, Totalmente. sí, pensando en discos, pensaba que podía ser una película como los últimos discos de los Beatles, cuando ya cada cual compone a su manera y cada canción es distinta de la anterior y distinta de la posterior, que fue una película que va cambiando de tono, que va cambiando de estilo, que cambia de voz, que tiene distintos puntos de vista. Pensaba que esto era adecuado para los planetas, pero sí que es verdad que cuadra con la forma de producción, el hecho de que sea coproducción Madrid, Cataluña, Andalucía, Total. con director de producción gallego. eh, sí, sí, es Con una película Francia. muy poliédrica. Con Francia también, con Mm. producción, o sea. Sí, sí, Bueno, no los hemos dejo. dicho, no hemos hablado del currículum Pues, de la película, una película que ganó la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, una película que la Academia de Cine envió a los Oscar y una película que acumula 11 nominaciones a los premios Goya, luego también los Gaudí, y en fin, hay otros premios, pero este es el camino principal de la película. Con Cristóbal hemos hablado muchas veces del proceso, del camino, de todo lo que ha supuesto, los tropiezos, sinsabores, alegrías, ha habido de todo en esta película. Hoy con esto que estoy diciendo yo, con la Biznaga de Oro, con las nominaciones a los Goya, con el envío a los Oscar, cuando se mira hacia atrás, ¿cómo se ve el camino, Cristóbal? pues se ve mucho más bonito probablemente de lo que fue, ¿no? Ahora lo miras para atrás y dices, qué experiencia, con una película que yo me he dicho muchas veces que era como la película que soñaba hacer si algún día tuviese una productora, ¿no? Se la pensamos Fernando y yo hace casi 7 años y por el camino se han colado como 10 o 12 que hemos hecho desde la Terraza Films, ¿no? Entonces lo miras ahora atrás y te parece, por un lado, estás orgulloso de poder haber llegado, por otro lado dices la pila de errores que he cometido y que sigo cometiendo, pero han sido errores de buen nombre, grandes, pero la verdad es que muy contento porque la película ha llegado a un sitio que jamás sospechamos, pero porque tampoco lo perseguíamos, y es lo bonito también que yo creo que tenemos de la peli, ¿no? Y el apoyo de los compañeros, eso es lo que más, sobre todo, ¿no? Hemos sentido siempre este cariño y apoyo de los compañeros, pero sin buscarlo. Entonces, de repente llegamos a 11 nominaciones y a estar en Los Ángeles, Isaac y yo, allí, ¿no? Presentando esta película en el Egyptian Theatre, y dices tú, pues es maravilloso esto, ¿no? ¿Qué más se puede pedir, la verdad? Mm. Y antes de ayer estuve rodando con Takuro, el director de fotografía, y después del rodaje nos fuimos a tomar algo y me decía, tío, es que o sea, cuando estábamos preparando la película y rodándola, o sea, no imaginábamos esto ni de broma. O sea, nos llegan a decir que la peli está nominada a los Goya, que nos mandan como candidatura a los Oscars. O sea, que es algo como Sí, inimaginable. O sea, el hecho de terminarla nos parecía que no iba a ocurrir. claro. Sí. Y el otro día me preguntaron, en una mesa redonda nos preguntaban por las renuncias que habíamos tenido que hacer durante la película y los sacrificios. Y ahora hablando ahora que decías tus errores como productor, ¿no? Ahora me he acordado por eso. Porque hubo un momento en el que en preproducción, que le digo a Cristóbal, pues si estamos pasados, pues no hagamos Nueva York. O sea, como renuncia, como sacrificio, puedo renunciar a Nueva York. Y Cristóbal dijo, Nueva York es irrenunciable. O sea, que hay algo desde producción, que en este caso ha sido al revés, que yo estaba renunciando a cosas que producción, y en concreto Cristóbal, han querido mantener para la película porque realmente son un valor dramático, un valor de producción, un valor narrativo. Se pone poco en valor, ¿no? A los Gracias, productores y las gracias, productoras que gracias, Isaac. son... No, pues que No, es de verdad, es el cero. mundo al revés. No, no, quiero decir que se pone poco en valor a los productores y productoras que reman a favor de la idea que el director plantea para la película, incluso aunque la idea venga de antes, ¿no? Es decir, que se ha encuadrado mucho a los productores como guardianes del dinero solamente.
y falta hablar de los que reman a favor de la idea y de la película, ¿no? Que es lo normal, de hecho. Sí. O sea, no es normal que te propongan conservar lo más caro de la película, pero en general yo creo que hay mucha desinformación sobre qué hace un productor. Nadie entiende muy bien lo que es, igual es una parte pedagógica que tenemos que hacer mejor desde el oficio, ¿no? Sí. Pero sí que la gente tiene ese imaginario de productor con el puro, que invierte en dinero. En realidad es un trabajo mucho más creativo, mucho más personal y humano de lo que la gente cree. O sea, hay una parte creativa grande en la que se toman decisiones de la mano y al final es que vas en el mismo barco. O sea, no va a aparecer dinero de un sitio donde no hay. Hay el que hay y todas las decisiones económicas afectan al guión y viceversa. Sí, la idea, o sea, esta cosa de que se tiene antiguo, ¿no? Me imagino, porque yo nunca lo he aprendido así. Yo siempre he trabajado de esta manera cuando he aprendido y cuando lo vengo haciendo en la terraza. Obviamente hay limitaciones, pero hay que buscar la manera de que la película no se resienta y también poner en valor lo que tú crees como productor. Es decir, yo cuando me acuerdo muchas veces, no solo Isaki me decía, ¿no? Esto de Nueva York, otras voces me decían, si estamos tan mal, vamos a quitar Nueva York y tal. Y claro, yo explicaba por qué no quería quitarme Nueva York. No es simplemente Nueva York es renunciable, no. O sea, hay un sentimiento y una directriz de por qué no queríamos quitar Nueva York. Y tiene que ver con una cosa artística y cultural de la película, ¿no? Entonces, que las decisiones las tomamos siempre en pos de que la película sea la mejor posible también dentro de lo que tenemos. Sí, y desde el lado de dirección tienes que saber con qué medios cuentas y, o sea, no es que el director sea un zumbado que se imagina cosas sin conciencia de qué financiación tiene e incluso de a qué público tienes que llegar, ¿no? Es muy distinto cuando escribes una película que sabes que va a ser minoritaria, de nicho, que cuando escribes una película con un presupuesto mayor que tiene que llegar a un público más amplio. Al final es que es el mismo barco, ¿no? Totalmente. O sea, tú cuando escribes sabes que si pones un transatlántico cruza por el plano, que eso alguien lo tiene que pagar o inventárselo en CGI o algo, ¿no? Claro, yo nunca había escrito secuencias configuración hasta que hacemos Un año una noche. Claro. Que es la primera vez que podemos tener una evacuación con cientos de personas, ¿no? Una cosa que, bueno, una parte del imaginario que directamente no había desarrollado. Que es dinero. No piensas para ese tamaño. Bueno, estamos grabando esta entrevista en el día en que es la cena de nominados de los premios Goya y nominadas, que es una parada más en esta larguísima, infinita temporada de premios carrera, como le llamemos. En vuestro caso se añade la parte americana, que es verdad que al final no ha habido nominación, pero que ha sido un otoño muy intenso. ¿Cómo estáis ahora mismo? Es decir, ¿cómo os pillo de energías? ¿Cómo describiríais este trabajo de fondo que es intentar ganar un premio, ganar una nominación? Porque eso va para que más gente vea la película y para que la película avance y para que todo el equipo haga más películas, ¿no? Al fin y al cabo, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Bueno, a mí me pilla en preproducción de una serie, el sábado rodé, escribiendo otra cosa, entonces es como un poco encaje de bolillos. Se encaja. Pero bueno, al final son respiraderos también. Ese día que en vez de estar pensando en planificar, de repente descansas. Bueno, hay que pactarlo con las productoras para que pueda cuadrar y son días para celebrarlo. Es bonito porque ahora, ayer de repente, bueno, como nos encontramos todos todo el rato, de repente en la mesa redonda de los Gaudí de la semana pasada, hablando con Marcel Barrena, me di cuenta de que soy mayor que él. Como él tiene el pelo medio blanco, gris, yo pensaba que era mayor, pero... Y de repente, por un momento me entró el temor de que haya dejado de ser el jovencito tal, promesa, a ser el mayor de todos. O sea, vamos a ver. Y, haces 50 este año, ¿no? exactamente. Pero tú sabes que el Peter Panismo yo también lo vivo, ¿eh? Desde dentro uno siempre piensa que... O sea, yo os veo y digo, mira, el señor Somos Quinótico, un productor, deben ser mayores que yo. Por favor. O sea, me parece lo lógico. Entonces entré anoche en internet y me di cuenta que gracias a Arantxa no soy el mayor. O sea, Arantxa es la única que es mayor que yo. Bueno, todo esto era para decir que al final, como somos de una generación parecida, hay muy buen rollo. O sea, que sensación de encontrarte con colegas, de estar a gusto. A mí me apetece mucho todo esto también. Por ejemplo, me apetece ver a Isaki, que no lo veo mucho porque vivimos en ciudades diferentes. De repente, estos días son para juntarnos un rato y es como muy bonito. Yo os confieso que estoy bastante tranquilo. Llevo 3 meses fuera de mi casa casi, entre lo de Los Ángeles, luego el AFM. Luego hicimos una pequeña gira por Buenos Aires y por Montevideo también con la película. Más también que estoy en preproducción de otra película. Digo, llevo sin estar en mi casa 3 meses, pero me apetece todo esto, este momento me apetece. Tengo un poco de nervios solo por los Goyas, lo único porque es volver a casa, a Granada,
Y eso sí que confieso que ahí es como todo el mundo preguntando y qué va a pasar, la fiesta, no sé qué, esas todo esto. Entonces, bueno. Pues me han llegado a mí mensajes de ¿y cómo puedo entrar yo a los Goya de Granada? Que es que me hace mucha ilusión. Digo, pero si no sé si voy a estar ni yo. Sí. En fin, de todos modos, Cristóbal, los productores, yo antes he dicho, no son solo dinero, pero también sois dinero. Sí. Esta semana hemos publicado un par de artículos en Quinótico con los 2 cortometrajistas que han pasado al corte hacia los Oscars, que son Alex Lora y Dani Feixas, que nos han contado lo que se han gastado, lo que están gastando en la campaña. La campaña de los Oscars también es dinero, ¿no? Hombre, claro, es bastante dinero para una productora independiente, ya es una salvajada porque, claro, tienes algunos apoyos, pero son pocos y burocráticamente tienes que activarlos el día que te dan la nominación, con lo cual si pierdes como 3 semanas ya solo en buscar esos pequeños apoyos de 5.000, 10.000, 15.000. Entonces creo que se debería hacer un poco al revés. Nosotros nos hemos gastado en torno a los 150.000 euros. Que se dice pronto. Por ahí, sí. Sí, nos contaban de películas que han costado menos de lo que han invertido en la campaña de los ¿Seguro? Oscar. Sí. No películas de Hollywood, que son más caras, evidentemente, pero películas internacionales con presupuestos que luego comparado con un coste de campaña en Hollywood, pues cuesta menos la película que la campaña. Y aún así sabíamos que era justo, porque con esos 150.000 euros puedes hacer cositas como muy específicas, ¿sabes? No puedes hacer una gran campaña. Cuando estábamos allí en los estudios de Paramount, miramos para un lado y había 25 pósters de Emilia Pérez, ¿te acuerdas? La ciudad entera estaba ahí. Pero bueno, ahora están todos quemados. Netflix, no en Estados Unidos, por aclarar. Emilia Pérez es Netflix en Estados Unidos. Ya. Que Sí. eso, claro, es un músculo financiero que es complicado de Efectivamente. igualar. Nosotros hemos intentado, además, yo creo que lo hablábamos, no era nuestra obligación también hacer una campaña lo máximo que pudiéramos, ¿no? Hemos quitado el sitio a otros compañeros, queríamos hacer una campaña que acorde a lo que podíamos, pero haciendo un esfuerzo, y lo hemos hecho. Y era por días, ¿no? De repente salía un artículo muy bonito en Variety y decías, oye, igual pasa una cosa, luego al día siguiente no salías en otro. Bueno, ha sido muy bonito aprenderlo y estar allí, la verdad. Es Sí, súper ha sido curioso un lo de la viajado, ha campaña. estado muy bien. Súper curioso. Bueno, pues decía yo antes que Isaac y La Cuesta cumple este año 50, ¿no? Naciste en Girona, si no me sí, equivoco. señor, sí. Y Cristóbal, no sé cuántos tienes, tampoco te he preguntado nunca. 41. 41 cumplo yo dentro de nada, el Día de los Feroz. O sea que somos Yo de los la misma he época. cumplido hace poco. Y claro, hablando antes de la mesa, yo pensaba que él era granadino, por lo que defiende Granada, y es de Santander. Efectivamente. Soy de Santander, pero es que, bueno, Granada siempre ha sido para mí como una influencia muy grande, sobre todo por la música. Cuando estudiaba, yo estudié en Salamanca, y ahí estamos todo el día escuchando las bandas de Granada. Bueno, ya venía de antes, porque en Santander ya escuchaba Los Planetas, me lo descubrió mi novia María de aquel momento, con su hermano y tal, y ya escuchábamos todas estas bandas de Granada, Los Lagartija, Los Planetas, todo. Y cuando fui a estudiar a Salamanca, Granada era el sitio donde ir a escuchar música, ir a conciertos y demás. Y luego es que llevo muchos años yendo a Granada y me han tratado muy bien, es mi casa, mis bares, mis barrios, o sea, todo. Sí que me siento como parte de Granada y la he pateado muchísimo. Claro, y mi pregunta es, el pequeño Cristóbal y el pequeño Iñaki, antes de ser Isaki, cuando erais niños en Girona, en Santander, ¿qué había en esos niños de lo que hoy sois, ¿no? De los cineastas que sois hoy. O sea, ¿qué relación con las películas? ¿Qué relación con contar historias a los amigos? ¿Cómo erais que pueda dar pistas de lo que sois ahora? Sí, yo crecí en un pueblo que es Bañolas. Y He es estado en Bañolas, en el lago. claro, pues es un pueblo que entre el lago, es como que todo tiende a que sea una especie de gran fabulación. Es un poco lagonés, ¿eh? ¿Cómo? Es un poco lagonés. Es un poco lagonés, sí, Sí. pero o sea, que de Bañolas han salido muchos directores de cine, de teatro, bandas punks. Hay algo que yo creo que te lleva a estar viviendo en un mundo muy cercano al de Robert Louis Stevenson. Los cuentos fantásticos son algo muy realista en Bañolas. Y creo que todo invita a imaginar y a proyectarte como escritor, como director de cine, como haciendo cosas con la imaginación. O sea, no es casualidad. Mm. ¿Y en tu caso? Yo en mi caso, o sea, Santander, bueno, una ciudad pequeña del norte de España, lo que pasaba, sobre todo yo me acuerdo de mis 15 a los 18, ¿no? Antes de irme a estudiar fuera, y sí que ahí sí que yo creo que casi todo me ha llevado a través de la música, por lo menos en mi caso. Casi he llegado al cine, no sé, de una manera, siempre estaba el cine ahí, pero la música era como lo que más me llevaba a investigar otras artes, ¿no? Entonces, yo con 15 años tocaba la guitarra con mis colegas todas las canciones de Los Planetas que salen ahora, ¿no? Tengo vídeos por ahí que algún día lo enseñaréis aquí, a ver si los recupero.
en el que estoy con un amigo tocando todas las canciones de los planetas que salen en la película y Yo he cantando. visto vídeos cuando tenías la banda y ensayabais. Yo os he visto en el local de ensayo tocando Planetas. Ah, ¿sí? Ah, pues fíjate, pues eso es de hace, por eso, 25 años o 26 años. Y luego, pues eso, te juntas al final con tus amigos que les gusta la música, les gusta el cine, y al final ahí es donde empieza, en esos años, cuando empiezas a tener esta afición, ¿no? Y luego, lo que sí a veces pienso, si me viese por un agujerito al Cristóbal, no tanto de 16, pero sí el de 19, que ya estaba en Salamanca estudiando comunicación audiovisual, y sí que ya estabas viendo cine, ya como en plan, me quiero dedicar a cine, ¿no? Y sí que pienso en ese chaval y digo, y alucinaría si se ve el primer día que estábamos ahí con el decorado y yo tocando la guitarra de Jota de verdad, porque teníamos la guitarra de Jota de verdad, Qué ¿no? fuerte. Y me hizo unas fotos ahí que le dije, me ha hecho Pepe Domínguez, creo que me las hizo, el director de arte. Me dijo, he hecho una foto con la guitarra de Jota y se la voy a mandar al Cristóbal de hace 25 años. Sí, hay mucho de sueño cumplido. Sí. Yo cuando empecé a trabajar de periodista a los 18 o algo así en la prensa de Gerona, me acuerdo que les propuse una serie de entrevistas a artistas curiosos y la mayoría se han convertido en mis amigos. O yo cuando iba al Festival de Sitges a cubrirlo, yo quería entrevistar a Emma Suárez, ¿no? O sea, de repente que toda la gente que más me fuerte eso. gustaba, claro, ahora son mis colegas, entonces es como pues eso, sueño cumplido de manera total. En Granada es donde descubrimos a Pata Negra de chavales, que fue como una explosión mental absoluta. Antonio Arias, por ejemplo, también, ¿no? La Guau, artista. O sea, me súper. acuerdo cuando Antonio me decía, quiero conocer a Isaki y saludarle, digo, pues llámale, por favor, que le va a hacer una ilusión increíble que llame Antonio Arias, ¿no? De la Lagartija Nica, Isaki. Sí, yo creo que los conciertos de Omega de Morente y Lagartija Nick es de lo que más veces vi y de lo que más cubrí para el periódico. De repente que estuviera Antonio ahí en la Bueno, fiesta de inauguración en Málaga fue espectacular. O sea que en realidad los tres nos dedicamos un poco a la comunicación, o venimos de la comunicación, ¿no? Estamos los tres en ese caldo. Eh, ¿Y os ayuda esa formación en comunicación, tanto la de comunicación audiovisual como la de periodismo, a entendernos a los medios de comunicación cuando tratamos con vosotros en las promociones, en las campañas? O sea, ¿cómo nos veis? Yo lo veo como que en los festivales, por ejemplo, estaba mejor del otro lado, sin duda. O sea, Porque te sientes un poco como en un ciclo sin fin de repetir siempre lo mismo. me pasa que, claro, o sea, mis años de formación fueron cuando iba a cubrir los festivales como periodista y veía 4, 5, 6 películas al día. Ahora si voy a un festival que consiga ver una ya es raro. Entonces no, me cuesta mucho ir a un festival y poder ver películas. Pues Cuando se estrena, seguro que no, tiene que ser un festival ya más tarde. Claro. yo es que, en mi caso, yo nunca he trabajado más que unas prácticas que hice en la televisión de Santander, pero mi primera película la hice, o sea, entré directamente en cine. Yo empecé con 21, 22 años, hice la primera peli de Meritorio en Argentina y nunca he trabajado como periodista, como tal. O sea que de tanto es respeto máximo y estar ahí cuando se me llama, ¿no? O sea, Sí, no mucho... para mí fue clave porque yo sigo siendo, pero era muy tímido. Y entonces era como, me obligaba, aparecía una noticia y yo decía, o sea, tengo que llamar a Antonio Gala, por ejemplo, llamarle desde el periódico de Gerona. Y me daba mucha vergüenza, pero como es que quiero conseguir esta noticia, tengo que llamarle. Y eso me ayudó mucho, porque luego al final es un oficio en el que estás todo el día hablando con gente Sí, sí. en el Sí. cine. Es verdad que en el periodismo a veces no se conoce, ¿no? O se olvida, pero hay distintas facetas, ¿no? Está el periodista conseguidor, que tiene más ese perfil de llamar a gala y conseguir, y está el periodista organizador, hay quien tiene que pensar una portada, jerarquizarla, y no tiene por qué ser la misma persona, o el mismo perfil. No, y Hay luego diversas... en eso se parece al cine, que son Sí, trabajos muy en equipo también, sí, ¿no? sí, totalmente. Bueno, pues dibujados un poco los perfiles de nuestros invitados, vamos a seguir el hilo de la película, ¿no? Porque tú has hablado de Granada, de la pasión por la música. ¿Cuál fue el origen, la idea madre que acaba siendo hoy segundo premio? El origen es, o sea, pues yo estaba en la productora, que llevamos, nada, 6 meses con la productora, y estábamos haciendo una película que se llama Taxi Gibraltar, que era la primera que estamos preparando con Fernando Navarro, de guionista, y ya lo hemos contado más veces, ¿no? Traía una camiseta de un grupo que se llama Big Star, que es un grupo americano, influencia para mis grupos favoritos del mundo, y dije, tío, ¿te gusta Big Star? ¿Estos qué? Tal. Y dice, claro, yo soy de Granada, y digo, los planetas, tal, y me dice, siempre me está diciendo Jota, a su manera que tiene de hablar, ¿no? De a ver cuándo es una película nuestra, ¿no? Pues ya. Y le dije, exactamente, ¿no? Sí, básicamente así. Y fue como, ¿qué? ¿Te he dicho eso? Digo, vamos a hacerlo ahora mismo. Y ahí nos bajamos, o sea, Fernando y yo, incrédulos y inocentes,
nos bajamos a ver a J.A. Florence solo diciéndoles que queríamos hacer una película sobre el momento este del disco de la X, que es el momento en el que Mai deja la banda, que están a punto o de irse, o de triunfar, o de desaparecer, ¿Esto ¿no? era año, más o menos? 2018. Esto fue en 2018. En tu Concha de Oro de Entre dos aguas, más o menos, ¿no? Por ahí pillaba. No me acuerdo. Entre Yo creo que dos fue el aguas 18, cuando- Entre dos aguas, tu Concha de Oro, en San Sebastián. Lo digo por ubicar temporalmente el asunto. Pues eso fue 2018, la primera reunión, y a partir de ahí, pues, psicodelia, como dijeron ellos, que fue lo que salimos de ahí. El primer día dije, por favor, vamos a firmar las canciones, ponerles un precio, y ellos me dijeron, vale, psicodelia. Y le hemos firmado como 5 años más tarde las canciones, con la psicodelia por el medio, eso sí, eso se cumplió. Eso fue Y te preguntaba esto porque ahora nos contarás un poco que primero estuvo Jonas Trova en el proyecto, luego no y tal. Si te hubiera llegado este proyecto en el 18, ¿lo habrías aceptado? ¿O llegó en un momento adecuado para aceptarlo? Llegó en un momento adecuado, pero yo creo que hubiera dicho que sí en cualquier momento entre el 18 y y en cualquier momento hubiera dicho que sí, vamos. Yo cuando hablaba con Jonas de la película me daba mucha envidia. ¿Por qué Jonas? O sea, ¿cómo fue la elección de Jonas, la primera elección? Y luego hablaremos de por qué la dejó. Bueno, a ver, al principio te pones a pensar y nosotros pensamos muy en chiquitito, tengo que reconocerlo, ¿no? Pensabas que una película sobre los planetas, con el indie, con la música, queríamos que fuese la música en directo todo el rato. O sea, había como 6 o 7 cosas que se han mantenido en el proyecto que estaban desde el inicio, entre ellas el título, por ejemplo, ¿no? La llamamos segundo premio Fernando desde el principio de los tiempos. Pero claro, eso nos pensábamos nosotros en nuestras cortas miras en ese momento, que te condena a película, pues eso, de 700.000 euros, 1 millón de euros, con esfuerzo y tal. Y entonces pensábamos en con quién podríamos hacer este viaje, ¿no? Y nos encantaba Jonás, y Fernando era muy amigo de él, yo no lo conocía. Entonces le llamamos... En presente. Bueno, son muy amigos. era muy amigo en el momento y siguen siendo ahora, vamos, sí, sí. Entonces le llamamos sabiendo que Jonás siempre hace lo suyo, o sea, es decir, a nosotros nos parecía también un reto para él, que igual le podía apetecer hacer una cosa, salirse un poco de su manera de hacer, que es, él escribe sus películas sobre lo que le nace, entonces le llamamos y la respuesta fue súper positiva, y estuvimos 4 años trabajando muy a gusto y muy bien, y con mucho cariño, la verdad. Yo solo puedo decir cosas buenas de Jonás, incluso en el momento en el que eso se rompe porque lo acabas entendiendo, ¿no? Que es un momento muy difícil y muy duro. Ahí sí, mira, algunas cosas hemos hecho bien, pero creo esas estoy bastante orgulloso de cómo lo llevamos tanto él como yo en este momento, porque te puedes poner muy nervioso y puede haber un problema grande, ¿no? Imagínate, alguien que deja una película a 12 semanas de empezar, pues se puede convertir en un problema, y nosotros lo llevamos muy bien. Y al final luego, pues mira, nos ha salido maravilloso, vino Isaki y no puedo estar más orgulloso de la película, la verdad. Yo me siento un afortunado por hacer esta película. También me he empecinado en hacerla mucho, pero creo que, o sea, con los medios que hemos tenido, la repercusión que ha tenido y cómo ha quedado, que para mí había cosas que decir, ¿cómo entro en Granada si esto no funciona, ¿no? Yo me siento muy, muy orgulloso y muy, vamos, afortunado de poder hacer la película. Es que es probable que la gente que nos ve o nos escucha, porque esto va a estar en vídeo, en podcast, en todas las plataformas, no sepa que las películas, aunque tengan mucha financiación, son criaturas frágiles que dependen de muchas circunstancias a la vez, que tienen que producirse, ¿no? Y cuando la magia no se mezcla, ¿no? Lo normal es que no existan. Exacto. Sí. Sí. Y que cuando existen no sean como tú quieras, ¿no? Y cuando las haces siempre te salen mal, y cuando te salen bien no las ve nadie, y cuando las ve alguien no van a festivales. Es un poco ir pasando todo esto, ¿no? Sí, hay un escritor francés que también le gusta mucho a Jonás, que hizo un libro de acciones artísticas que nunca había llegado a hacer. Y un día pensé, mira, podría hacer un libro con las películas que no he conseguido hacer, y sin esforzarme mucho me salieron 80 o 90. Y eso es lo normal. Y si te fijas este año en las películas que están en los Goya, Macipe llevaba 8 o 10 años. El otro día lo hablábamos con varios y todos son procesos normalmente largos. Lo raro es eso, los raros que existan y que alguien las vea. Eso ya es el colmo. Eso ya. O sea, que llegas al proyecto, Isaki, ¿y cómo es tu aproximación a segundo premio? Es decir, tú dices, vale, yo hago esta película, pero, que no es que sean condiciones, pero la hago mía, pero con esta condición, pero así. ¿Cómo fueron los peros? Sí, lo primero fue hablar con Jonás. Yo me acuerdo cuando estábamos rodando Un año una noche en París, y Jonás y Chaso fueron a París porque estaban en los premios César con la Virgen de la Alegría. Con la Virgen de Agosto, exacto. Y Jonás estaba planteándose casting y me hablaba de trabajar con actores o profesionales, me preguntaba por mi experiencia con músicos o profesionales, me preguntaba cosas de cómo podía hacerlo él.
Y, y yo le decía eso, qué envidia me das, tío, qué proyectazo. Y al cabo de un tiempo es cuando un día me dice, ¿podemos hacer un Skype? Que eso me pareció muy raro. Con Jonás hablamos a menudo, pero nunca por Skype. Y ahí es cuando me contó que él tenía ganas de dejar el proyecto, que había pasado demasiado tiempo, ya no era la misma persona que lo empezó. Y claro, de entrada me entusiasmó. Me mandaron el guión que habían escrito. Era un guión estupendo de película de Jonás estupenda, pero que no se parecía en nada a mí. Hubiera sido un error que yo intentara hacer de Jonás. Entonces es cuando declino la proposición, pero ellos me dicen que hagamos un guión nuevo con Fernando. Lo cual, pues bueno, teniendo en cuenta en qué punto de avanzada estaba la película, pues fue generoso y arriesgado. Y es lo que hicimos. Hicimos un guión nuevo con Fernando Navarro, mientras en paralelo avanzábamos en el casting, las localizaciones, que había un trabajo ya hecho, pero que había que readaptar. En partes había trabajos que coincidían y trabajos que no. Ahí hicimos un poco, teníamos lo que dice Isaki, ¿no? Teníamos dos vertientes, una continuista, ¿no? Y decir, a ver, que venga alguien a dirigir esta película que tenemos. Otra era llamar a un autor muy fuerte como Isaki y decirle, vamos a hacer que hagas la peli tuya también. Y optamos por ahí, yo creo que es un salto al vacío de nuevo, otro más que dimos, porque claro, estamos, como dice Isaki, no puedes estar escribiendo mientras preparas una película, es un suicidio. Lo hicimos, era un salto un poco al vacío. Nos costó mucho la preproducción también, es verdad. Pero decidimos por ahí, creo que la apuesta salió muy bien. Sí, la parte buena de que el proceso fuera así es que la preproducción ha sido mucho más larga de lo normal. O sea, es muy anómalo, vamos, nunca ocurre que tengas 6 meses con el director de fotografía, el director de arte, con el equipo de sonido y con los músicos. Eso nunca ocurre y al final bueno, esto es lo que ha permitido que la película, pues los actores estén como están, que suene como suena, que la fotografía tenga el nivel que tienes, porque ha habido un Sí, trabajo sí. mucho más amplio de lo habitual. Más amplio, y eso que de repente había que pegar volantazos y había que cambiar una localización, lo que es una de las cosas más increíbles es que el equipo tenía la capacidad de repente, esto no se podía hacer, se daban la vuelta y lo hacíamos, o sea, propuestas de otra manera que yo no he visto nunca, sinceramente. Sí, también ocurre cuando los conceptos están muy asentados, ¿no? O sea, puedes improvisar cuando las ideas también están claras, ¿no? Y sabes hacia dónde vas. Es posible que este empeño vuestro, de los dos, ¿no? Y de más gente del equipo, pero que tu empeño, por ejemplo, Cristóbal, sea el que haya empujado a la película a ser menos obvia en algunos aspectos o menos mainstream en algunos aspectos, que el proyecto se haya permitido explorar terrenos que no sean los obvios, ¿no? Porque no hay una narración obvia, hay karaoke cuando no lo esperas, se mezcla la ensoñación con la línea real de la película. Todo eso es impulso también de los creadores y de no hacer concesiones a lo que se espera de ciertos proyectos, ¿no? Bueno, ahí obviamente Isaki es el que ha puesto todo el arte de de todo lo que estás nombrando, ¿no? Pero sí que teníamos una cierta libertad para hacer la película por el tipo de financiación que teníamos, que es bastante, es una peli bastante cara y grande para lo que a priori debería ser, pero claro, de muchos sitios y con apoyo de plan, me gusta la película, haced lo que Claro, pero queráis. tú O sea, podías haber sido miedoso y haber dicho, bueno, ¿y qué le no me la haces? quiero jugar, hagamos una cosita un poquito más convencional. Pues convencional podía haber sido, al principio de los tiempos lo hablamos con Jonás, haber sido cuando vas a Televisión Española y le pones en el dossier los nombres de los actores o actrices que en teoría se supone, pero desde el principio de los tiempos dijimos, no lo vamos a hacer. Entonces, cuando estás marcando desde el inicio de los tiempos que te vas a hacer, lo que no tienes que hacer, música en directo, actores, actrices, casting, lo que sea, pero no estamos yendo hacia un sitio, a partir de ahí a toda la película es mucho más libre. Si te marcas de principio unos estándares de producción normal, pues la película irá hacia allá. Cuando entró Isaki fue como hay libertad para escribir. Teníamos problemas financieros porque encima perdimos financiación en ese momento, que eso no sé si lo hemos contado alguna vez, pero mientras estábamos preparando había parte de Francia que dijeron, oye, nosotros nos salimos de la película, ¿vale? Entonces, pero la libertad de hacer una película, ya que estás haciendo una película de los planetas con música en directo y tal, si te pones muy estandarizado, pues yo creo que no tiene mucho sentido. Más allá de que la película es una película de amor, de desamor, de amistad, o sea, tiene elementos universales. Sí, y ya que sé que os gusta hablar de producción y de financiación, una cosa que no hemos comentado demasiado, pero es que en los últimos años, y está pasando mucho ahora, y creo que empezó a pasar cuando hacíamos segundo premio, ha habido un encarecimiento enorme, lo cual hace que todos estemos un poco desubicados. O sea, las películas cuestan bastante más de lo que costaban
y esa especie de esquema mental que uno tiene ya no sirve. No son más grandes, claro, porque No cuestan son- mucho más. Cuesta mucho más. Se ha O sea, subido el tipo todo, de sí. película que decías, esto es una película de 2 millones, de 3, de 4, ahora son de 7, 6, 5. Sí. Y esto nos tiene a todos descolocados todavía. Y se está notando en general, ahora mismo en muchos guiones que en preproducción se están recortando porque no llegan. Y este cambio pasó cuando estábamos Sí, sí. arrancando el segundo premio. Sí, es verdad que los últimos años ha encarecido entre un 20 y un 30%, yo creo que la producción, y no han subido las fuentes de financiación lo suficiente para esto, y nosotros seguimos pues abrazando esto, es decir, por 2 millones de euros podemos hacer una película, pero está muy complicado, la verdad. Sí, Pero vamos, costaba por saber 4. dónde estábamos. Sí, sí. Añádele eso a escribir un guión nuevo en plena No, preproducción. claro, no. Claro. La película, en fin, ha pasado por 1000 avatares. Entre ellos, bueno, creo que es muy conocido que en tu familia ocurrió una situación muy trágica, que además os afectó justo cuando estabais en el rodaje o a punto de rodar. Y ahí fue cuando entró Paul, digamos, a codirigir. ¿En qué medida eso, esa codirección, todo lo que ocurrió, también está en la película? Yo creo que hubo, porque me tuve que ir el día antes de empezar a rodar, y creo que sirvió para que hubiera un espíritu de equipo muy grande. O sea, que se formó un espíritu de cohesión de esta película hay que hacerla y estamos todos juntos, que de algún modo hacía eco con la idea de banda de rock and roll y de somos una familia, que en este sentido fue poderoso. Sí, nosotros en 2 semanas cambiamos varias localizaciones. Cuando hablaba antes de la cintura del equipo, ¿no? De buscar, porque había cosas que ya perdíamos, ¿no? Por localizaciones, y en 2 semanas cambiamos. La película tiene muchísimos decorados, pero vamos, no hemos tenido ninguna película con tantos decorados. Y lo hicimos en 2 semanas y fue increíble la respuesta del equipo. O sea, era en plan, no funciona esto, lo otro. Entonces, ahí fue también lo que dice Isaki. Yo creo que la unión de todos ha sido brutal. Ahora nos vemos y es una sensación como de emocionarse muy fuerte, ¿no? De hecho, el primer día, creo que esto lo he contado también, la primera toma, primer plano, tiramos, corta, aplauso como si fuese final de rodaje. Y fue como en plan... todos, Estamos en marcha, ¿no? Sí, sí, todos dándonos abrazos, vamos para adelante, Estamos esto lo en marcha. sacamos. Sí, además era un plano de ensayos. O sea, empezamos con la banda tocando música y de repente pues todo lo que no sabíamos si conseguiríamos, que la banda sonara como los planetas, pero con personalidad, que el sonido directo y el sonido de música fuera con la calidad suficiente. Bueno, todo eso ocurrió, Sí. y además era un momento, no era un plano de una transición, era la banda tocando un tema, Sí. ¿no? Y eso fue muy, muy emotivo. Hemos pasado por los actores antes, pero quiero volver a ellos porque en esta película se produce esa magia que ocurre en algunas películas, que es que ahora no puedes imaginar la película sin Dani Ibáñez, sin Cristalino y sin Stefani, ¿no? Quiero decir que parece... Y sin Mafo. Y sin Mafo, efectivamente. Mafo, ¿no? y Pero- bueno, entre otros, Chesco, Mafo, Chesco... sí, no, el resto del cast, pero quiero decir que Sí, hay sí, películas todo. en las que hay gente intercambiable, porque esto ocurre, todos la conocemos, o sea, un secundario cualquiera en una película se puede cambiar por otro, pero en esta película conseguimos ver al personaje con la cara del actor y el actor es el personaje, ¿no? ¿Cuánto acto de fe ha sido por vuestra parte la elección y cuánta ha sido la alegría después el regocijo en la decisión, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso? Sí, para mí creo que no angustioso, que es una palabra demasiado grande, pero sí que era la inquietud, fue durante el casting, hasta que encontramos, gracias a Marichu, directora de casting, Marichu Sanz, gracias a ella hicimos un casting amplio con músicos de Granada, y cuando apareció Cristalino, yo ahí supe que le teníamos, y nos faltaba el cantante, que no lo encontrábamos, y cuando llegó Dani Ibáñez, y hicimos la primera prueba en Granada con Dani y Fran Cristalino, fue como, bueno, ahora empieza el trabajo, pero lo van a hacer muy bien. La única duda era cómo funcionaría la voz, o sea, hasta qué punto, o sea, la voz de Dani, hasta qué punto tenía que acercarse a la de Jota y sería creíble para los fans de la banda, y luego hasta qué punto tenían que parecerse o no parecerse. Llegó un punto en los ensayos en los que empezaron a parecerse demasiado. Se volvió un poco imitación, que es lo que ahora me ha pasado viendo los trailers de A Complete Unknown, que veo a La peli de Timothée... Dylan, ¿no? Sí, O sobre Dylan. que le veo imitando a Dylan. Me cuesta ver a Dylan y me cuesta ver al actor. Y hubo un punto con ellos en el que fue como, no, volvamos atrás. Esto ya es demasiada imitación, estamos perdiendo vuestra personalidad y vuestra capacidad interpretativa, que es lo potente y que es lo mágico. Volvamos un paso atrás y en este punto es perfecto, porque con los ojos entrecerrados les puedes imaginar a ellos si les conoces, pero si no les conoces estás viendo a personas con una personalidad propia
Porque si no es muy complicado, estás intentando actuar a gente que tiene una personalidad alucinante Claro. y si imitas a alguien se nota que es otra cosa. Y encima yo siempre he hablado con Dani porque Dani quería siempre conocer a Jota, ¿no? Y yo le decía que no. Porque claro, iba a conocer a un Jota que tiene 27 o 25 años más de los que tenía, ¿sabes? O sea, estás con otra energía, otro... Y es un personaje pues, muy peculiar, su manera de hablar, de moverse, etcétera. Y yo creo que ha sido un acierto estupendo el de Isaki de vamos un poco más para atrás, porque si no podías caer un poquitín en la caricatura. El otro día fue Carolina Yuste a la Script y estábamos hablando con ella detrás de las cámaras. Ella ha hecho una serie que se verá en unos meses y ha interpretado a Maciel. Y entonces le preguntábamos, no vamos a desvelar porque lo dejaremos para la promoción, si había conocido a Maciel y ella nos respondió, y eso es muy importante para los actores y actrices, si conocen o no al personaje real, ¿no? Y en este caso es curioso cómo se produjo también esa distancia en Segundo Premio. Sí, o sea, lo que pasó un momento cuando Jonás dejó la película y vino Isaki, teníamos que hacer la película de cero otra vez, básicamente. Era como, yo le dije a Jota, digo, Jota, mira, vamos a hacer la película, ya hemos firmado lo nuestro, porque lo que nos pasó también es que no teníamos, la película estuvo en riesgo durante mucho tiempo porque no teníamos los derechos de las canciones. Eso fue lo que nos hizo no tener la luz verde hasta un momento dado. Cuando eso se firmó, fue como, Jota, tú tranquilo, vete a tu casa, no te vamos a pasar el guión, y cuando tenemos la peli, ya la ves. Entonces eso creo que a él le liberó, a nosotros por supuestísimo que también podíamos hablar, Isaki le llamaba si necesitaba, le llamábamos cuando necesitábamos, pero ya esta cosa de venir juntos como veníamos no tenía más sentido. Entonces tampoco tenía sentido que Dani le conociera, porque tampoco íbamos a sacar nada de esto me pasó, esto no me pasó, porque las historias con ellos siempre han sido, un día te decía una cosa y al día siguiente era como la contraria, pero yo que ni siquiera se acordaban bien. Entonces no tenía mucho sentido, yo creo, conocer a este Jota, ¿no? Para Daniel. Simplemente sí que vimos un día y vino él y hablaron, estuvieron un rato hablando, pero esto de sentarse a conocer al personaje y hablar, creo que no tenía sentido en ese momento de la película. Es curioso porque es una mezcla en el casting. Por ejemplo, Mafo conoce perfectamente a Eric, al batería de Los Planetas. De hecho, han hecho giras juntos y Mafo ha tocado en discos de Los Planetas. Se conocen de mucho antes de hacer la película. Cristalino pues, ha crecido viendo a Floren. En el caso de Dani, pues se empapó de entrevistas y vídeos. Nos parecía más interesante que viera los vídeos de la época que al J actual. Se conocieron al poco de empezar a rodar, creo, ¿no? Sí, o sea, estamos un día ahí en la tienda de discos del Bora Bora, que hacen unas fiestas maravillosas los sábados. Sí, sí, es una tienda de discos, pero hacen fiestas y conciertos y tal. Y bajó ahí y le dijo, tú eres que hace de mí, ¿no? Y dijo, sí, sí, tú eres mucho más guapo. Y poco más. Bueno, es un buen piropo. Y poco más. No siempre Jota ha sido muy amable, o sea, ha sido muy complicado, porque ya lo sabíamos. Claro, es que corre Nos habían avisado. Corre este fantasma, ¿no? Quiero decir, el mito de Jota es complicado, hacer una película con él es complicado. ¿Por qué? ¿En qué es complicado? Yo a la vez tengo que decir que qué complicados son, toda esa reputación. Pero ¿cuántos músicos y bandas dejan que hagan un biopic sobre ellos Claro. sin pedir control del contenido? Es verdad. O sea, que eso me parece de una aceptación y de una generosidad grande. Y nos han dejado hacer la película que hemos querido. Entonces yo ahí me quito el sombrero y siempre que he hablado con ellos ha sido... Yo me he divertido, me han caído bien. Cuando le enseñamos la película a Jota nos explicó qué le gustaba y qué no le gustaba nada, pero todo de forma entretenida, cordial. Y lo peor, lo que lo ha pasado Cristóbal. Sí. Claro, eso, La relación más larga de la A tuya, ver, la más claro, sí, intensa, yo soy el que tenga más relación con él, pero por ejemplo el otro día cuando salen las nominaciones le llamo y cuando se lo de los Oscar y súper cariñoso, disfrutar del éxito y todo. ¿Sí? Pero sí, eso siempre. Pero la realidad es que si hiciese lo contrario a lo que está haciendo, que es decir, no decir públicamente que le gusta la película, hacerse fotos con nosotros y tal, no me parecería bien, porque es que a mí me gustan Los Planetas porque eran una actitud totalmente diferente a la estándar. A mí me gustan sus canciones, pero no ha hecho nunca esto por sus discos, ¿por qué lo va a hacer por la película? Hombre, yo el otro día, fantaseando con compañeros, pensábamos qué bonito sería que tocaran en los Goya. Se lo pregunté el otro día, cuando le llamé para lo de... Rafael Portela, que nos ve mucho y nos escucha, ya está temblando en su casa. Ya lo estoy notando. Yo se lo pregunté y se empezó a reír. Ya no hay más. claro. Yo a Rafa en su día le dije, debería tocar la banda de la película, y me dijo, la única opción que tenéis de tocar es que no tengáis ninguna nominación. Entonces sí pueden tocar. Y dije, entonces no nos sale a cuenta. Entonces mejor... Bueno, eso es muy relativo porque ese momento ya está cerrada las urnas. Ya Claro, no por influye eso. nada a nadie. Pero es un poco como decían, la mujer del César. Tiene Sí. que parecer honesta, además. Lo que pasa es que en Quinótico apostamos por el modelo Oscars, ¿eh? Que es que se toquen canciones de todas las nominadas y así no hay ningún Claro. distingo. Sí. De todas, una banda sonora, una canción, un poquito, en fin. Málaga. Biznaga de Oro en Málaga. Esto, claro,
cuando se ha escuchado este proceso, esta previa, el premio en Málaga, yo entiendo que os tuvo que saber a gloria y se entiende también mucho mejor pues tu actuación sobre el escenario en el Cervantes, ¿no? Creo que todo cobra mucho sentido, creo que fue una noche muy especial, ¿no? Sí, a mí me costaba mucho imaginarme diciendo algo y pensé que cantar era una manera de salir por la tangente y de poder expresar más lo que sentía que hablándolo, sí. Yo fue también el momento de la presentación. Yo tengo que decir que estaba más emocionado el momento de la presentación, me costó muchísimo hablar. Porque estábamos ahí todos, ¿no? Y hablar de la presentación de la película en ese momento me costó mucho más que el día del premio. Era la primera vez que estrenábamos la película, la habíamos terminado en diciembre, estábamos terminando las mezclas allí en Burdeos, arriba de Roquefort, y no teníamos mucha idea de qué iba a pasar. O sea, no sabíamos, ni siquiera tenemos una estrategia de estreno en ese momento. Era en plan, vamos a Málaga y luego ya pensamos qué hacemos, ¿no? Entonces, para mí el momento de estar allí todos fue como muy fuerte, y luego el apoyo, porque sabíamos que el Málaga es muy bonito porque cuando vas allí ves que la gente, si le gusta o no, ¿no? Y sientes esta cosa. Me pasó una vez cuando estaba en Morena Films, que pusimos Bon Appetit y fue increíble, uno de los pases más increíbles de mi vida. Y yo fantaseaba en ese momento con que la gente que estuviera ahí, muchos amigos, mucha familia, fuese un pase parecido a aquel. Y fue súper, para mí fue muy emocionante ese pase. Y luego sí que sabíamos que la peli había gustado, pero fue increíble cómo todo el equipo de Málaga le apoyó la película. O sea, esto ha sido, a nosotros que teníamos dudas si ir a Málaga o no, es la mejor decisión, o sea, ha hecho que estemos aquí hoy, en Málaga, sin duda. Sí, sí, sí. Sí, esto hace unos años no ocurría, ¿no? Que las películas de Málaga llegaran con fuerza a la final de temporada de los Goya. Y esto hace unos años que sí ocurre. Y creo que es muy bueno para la salud en general Sí. del ecosistema del cine español. Pero es una apuesta doble, ¿no? Una apuesta de las películas por el festival y del festival por las películas. Es decir, las Efectivamente. películas que se consideren, que esto es feo que uno se lo considere a sí mismo, pero las películas que se consideren de calidad, con hechuras, tienen también que considerar a Málaga como lugar, Por no supuesto. solamente San Sebastián, que llegamos a ser otro polo. Y el festival también ha dicho, abrámonos a estas películas, ¿no? Es que es muy bueno porque hace que los estrenos no colapsen tanto en otoño. Pues de repente poder repartir la temporada de estrenos entre primavera, verano y otoño, eso sería lo ideal. Y bueno, a ver si Y es que, está yendo hacia allí, ¿no? sí, que sea Málaga esta ventana, que a lo largo de los años, con el buen trabajo que han hecho, es maravilloso. O sea, es que para nosotros como cineastas no tener que estar siempre en el mismo sitio y de repente en un sitio que es muy potente, como es Málaga, a nosotros ya te digo, si no hubiésemos, a veces piensas que hubiésemos estrenado más tarde otro festival, pues probablemente, ya digo, no creo que estuviésemos aquí. Y luego habéis sido víctimas, o habéis disfrutado, las dos cosas, de esta tendencia general de acompañar a las películas como con el carromato, ¿no? Pase, con público. Eso quiere decir que hay algo que ha cambiado en el ecosistema de las salas, pero también os hace tomar la temperatura del público de otra manera, ¿no? Creo que está ese contrapunto también. Yo creo que con esta película tiene todo el sentido hacer esto, ¿no? De ir un poco, vamos a enseñaros la película de uno en uno, ¿no? Creo que tenía más sentido que en otras, quizás. Nosotros lo solemos hacer en muchas, pero creo que aquí era muy pertinente. Y además toda esta cosa que queríamos de la música en directo, todos los pases que hemos hecho con música, que si la película con toda la música en directo, o un mini concierto, o Isaki con Alondra. Creo que todo eso es muy bonito para la peli, que ya no solo por el público, sino por nosotros mismos nos apetecía hacerlo. Sí. Así un poco todos mis amigos, por ejemplo, me dicen que yo he hecho esta película para tocar la guitarra. Claramente. Oye, te ha salido muy bien. Te ha salido muy bien. Sí, Bueno. eso fue quizás de lo más bonito, ¿no? Fueron los pases en el Capitol, El Capitol. con la banda tocando en vivo toda la música de la película. Buah, eso pensábamos que saldría, bueno, que habría una convención de sincronía porque no iban a clavarlo, y lo clavaron de una manera que fue súper bonito. De los Sí. momentos inolvidables de esta película. Sí, quizá lo más bonito, si de nuevo sucedió, porque era una producción en sí misma, ya fue bastante complicado y era también imposible. Nos decían todos, no lo hagáis, los propios chicos y tal. Y al final, otra vez, ¿no? Haciendo gala otra vez de cabezonería, pues salió, pero vamos, 3 veces lo hemos hecho y para la gente que lo vio se queda. Hablemos de los Goya, 8 de febrero, Granada. Las nominadas a Mejor Película son, aparte del segundo premio, El 47, La Infiltrada, Casa en Llamas y La Estrella Azul. Hemos hablado mucho de lo sorprendente que haya dos películas muy centradas en la música, como La Estrella Azul y esta, ¿no? También en Los Forqués estuvieron las dos nominadas. ¿Cómo veis al resto de nominadas? ¿Cómo veis el panorama? ¿Qué panorama del año dibuja este quinteto?
A mí me parece que sobre todo es un panorama muy diverso, ¿no? Que el cine español lleva décadas siéndolo, mm, y quizás no se reflejaba del todo en los Goya. Y de repente que en los Goya haya películas muy taquilleras, muy comerciales, películas que no son tanto, que tienen vocación de un recorrido más artístico, como se le quiera llamar, esa diversidad me parece muy saludable y muy buena. O sea, que se entienda que el cine español puede ser, este año no está, pero Bayona, y puede ser Sí, 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 Almodóvar, totalmente. pero puede ser Jonás y Virginia García del Pino y Andrés Duque. Me parece extremadamente bien. Y luego en mejor dirección compartís ambas categorías, vosotros, Paul y tú, y Arantxa Echevarría, porque el resto son Pedro Almodóvar, Aitor Arregui y Jon Garaño por Marco y Paula Ortiz por La Virgen Roja. Hay otro panorama del cine español. Sí, y había mucho la sensación, creo que compartida, de que había 10, 12 películas que pudieran estar Podrían ser. nominadas a muchos premios o no tener nada directamente. Y, y miras las películas, películas que tienen pocas nominaciones, pero perfectamente hubieran podido estar con muchas más. O sea, pienso desde luego en Volveréis, pero eh, Los Destellos podría estar en mejor película y mejor Perfectamente, sí. dirección. O sea, podría ser Polvo bastante será, no, o intercambiable sea, pues todo. había Polvo muchos. Serán, Sí, Salve sí. María, hay Salve muchas María, pelis este muchas año. películas. Así, exacto, sí. Sí. Marco y Carlas, Sí. mucha gente. Llega la parte inmodesta de la entrevista en la que hay que mojarse un poco. Tenéis 11 categorías, son muchas. ¿En cuáles veis más fuerte a la peli? Es una de las preguntas. ¿En cuáles veis que la peli puede dar la batalla a los Goya? ¿Y en cuáles os gustaría haber estado y no estáis? Bueno, la más fácil la voy a decir yo, que nos hubiese gustado lógicamente en guión. Esa es porque Fernando, además, Isaki también, ¿no? Pero Fernando es uno de los motores más importantes de la película, lo ha sido desde el principio y ha estado... Es el origen de la película. Efectivamente, o sea, hemos estado desde el principio de los tiempos, con lo cual esa sí que es la espinita clavada. Me hubiese gustado que hubiese estado Mafo a secundario, o Stephanie, por supuesto, o Yolanda para también, o sea, maquillaje, pelo. O sea, me hubiesen encantado todas, pero la principal para mí sí que es Fernando Isaki, porque Fernando se lo merece. Para mí es mi pequeña reivindicación. Sí, claro, yo lo veo como que llevo 11 o 12 películas y esta tiene más nominaciones, el doble de nominaciones que mis 11 películas anteriores juntas. Entonces lo vivo como un regalo. O sea, no, ¿Y cómo lo lees? para quejarme no estoy. Industrialmente, ¿cómo lees este aval de la Academia a esta película? Me cuesta mucho pensar en términos industriales, casi que lo veo más como una especie de goteo lento, de cosas que van calando a lo largo de los años y luego la coyuntura y la casualidad también, ¿no? Pero, bueno, sobre todo lo valoro por el lado de cariño de los compañeros. ¿Algún Sí, Goya que porque- veáis que tenéis más posibilidades que otros o no? A ver, Esto no se puede a decir. ver, es lo que decía Emilio, a mí me da, o sea, me pongo nervioso por pensar en que te puedas ir de vacío en Granada, ¿no? Porque a ver qué nos dicen, pero Sí, a ver, puede ocurrir. yo no veo ningún, o sea, que decir, no puede pasar cualquier cosa, o sea, está súper abierto como siempre, pero yo este año lo veo especialmente bonito y abierto, pero claro, hay unos que me hacen más ilusión, pero no lo puedo decir. Pero ver así más claro, no sé, yo creo que no hay Bueno, nada. y como este ciclo se llama Razones para, ahora hay que hacer la salvedad inicial, ¿no? Salvando que todos los demás trabajos son muy honrosos, que están muy bien, que los académicos y académicas pueden elegirlos. Si tuvierais que dar razones para que elijan el vuestro, razones para que el 8 de febrero se diga y el Goya la mejor película es para segundo premio, ¿qué creéis que pueden valorar los votantes para que elijan vuestra peli? Bueno, yo empezaría diciendo que es una película de época y que eso hace que los departamentos de arte, de diseño de producción, de fotografía, que cuesta entender también que la fotografía va muy marcada por la época también, pues tienen un trabajo realmente complicado. En sonido está clarísimo que es una película con un trabajo de sonido especialmente complejo y que por un lado en el sonido directo añadido a la producción musical han hecho un trabajo increíble y luego en la parte de montaje y mezclas lo han llevado a un expresionismo que tiene mucho arte. ¿En qué más estamos? Bueno, Montaje. Dani y Cristalino, pues es evidente que hacen un trabajo increíble. Tienen la putada de que compiten entre ellos y que esto resta votos entre los que les Nunca gusta la sabes, ¿eh? película. Porque la vida da muchas vueltas. Ya. Sí, digo la teoría. Sí, sí. El montaje es una reescritura del guión y en el caso de esta película es un montaje evidente, vistoso, es una película muy saltimbanqui. Eh, Desde el punto de vista también, bueno, de la parte de producción, por ejemplo, que puedo hablar directamente, ya no hablo por la película, sino por producción, ha sido, pues eso, encajar todo esto, rodaje una película que empezamos en Granada, luego a Sevilla, luego Madrid, luego Nueva York,
ha sido un puzzle que ha sido muy difícil. Entonces, la película es verdad que es cara, es una película potente de presupuesto, por encima de 4.200.000 euros. Entonces ahí sí que creo que hemos hecho un esfuerzo importante todos, desde el punto de vista ya de Carlos Amoedo, ¿no? De la producción, pero todos los productores de darle a la película lo que necesita y arrimar, que lo han hecho todos: Marta Velasco, Edmond Rock, Roberto Butragueño, Alex Lafuente, o sea, todos han hecho, vamos a poner en la película los medios, ¿no? que se necesiten. Yo creo que el esfuerzo ha sido muy grande desde el punto de vista de la película. Sí. Y luego la mejor canción, que es lo más... Es la mejor canción para Jackie. Para Alondra, perdón. Pues dicho está todo esto, antes de irnos, oye, los dos estáis trabajando, ¿en qué estáis trabajando? ¿En qué estáis ahora mismo? Pues yo empiezo una película el día 27 de enero a rodar con Manolo Gómez Pereira, de director. Muy bien. Un guión de época estupendo, de comedia negra, que tengo muchas ganas, pero bueno. ¿Qué época? Finales de los 30. Qué bonito. Sí, sí. Y qué político también ese tiempo, ¿no? Bueno, vamos a intentar no ser muy políticos tampoco. El contexto ahí está, pero el contexto, lógicamente, es muy fuerte. Ajá. Sí, y empezamos ahora. Muy bien. Nos carmentamos. Isaac, ¿y tú en qué estás? Pues estoy en preproducción de mi próxima película, que ocurre en Bañolas, años 80, y es la primera vez que arranca de algo más íntimo y más cercano a autobiografía y se va volviendo fantástico. Lo producen Sandra Armida, Belén Atienza y J. Bayona. Qué bien. Y estoy en preproducción, que empezamos a rodar en un mes, de una serie que capitanea Paul Rodríguez. Y ahí soy yo trabajando. ¿Se puede contar algo? Pues me han dicho que no. Es que el otro día lo conté y me dijeron: ¿qué has hecho? Y digo, pues no me habíais avisado. Pues Cristóbal García, Isaac Lacuesta, muchas gracias por esta charla. Espero que sirva para que quien no haya conocido todavía el proyecto, la película, la conozca y la vea, se anime a verla, que es lo fundamental. Y suerte en esta final de carrera. Muchísimas gracias, David. Gracias. Seguimos en Quinótico, en este Razones Para y en muchas otras cosas, más entrevistas sobre la temporada de premios. Hasta ahora.